¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva entrevista 930 aquí en Radio Monte Carlo. Hoy estamos recibiendo al director de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior y además una de las personas que asesora a Daniel Martínez en materia de seguridad, casi que proclamado como vocero de seguridad de Daniel Martínez en la campaña. Vamos a estar hablando sobre la situación de nuestro país, que es algo que ciertamente preocupa y mucho, pero también sobre otros temas. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia. No puedo dejar de mencionar, porque la verdad que desde ayer estamos todos muy conmovidos, de alguna manera conmocionados, si usted parte del sistema político, parte de este gobierno, parte del Ministerio del Interior, y el anuncio que hizo el presidente de la República, Tabaré Vázquez, acerca de su estado de salud, que además generó, y esto es bueno destacarlo también, ¿no? La solidaridad de todo el espectro político, de mucha gente que a través de las redes sociales se ha expresado, y esto a mí me gusta destacarlo porque no es tan frecuente en el ámbito político a nivel internacional. ¿Qué sintió ayer cuando escuchó el anuncio? No sé cómo fue que se enteró. Dolor, en primer lugar, y cierto como estupor, ¿no? Te viene como una cosa así de, pucha, es cierto que la vida puede más, pero a veces hay situaciones que son terribles y sobre todo para Tabaré Vázquez que tenga justamente esa enfermedad es como una ironía de la vida, ¿no? El tener un tumor maligno o eventualmente maligno, eso habrá que verlo cuando lo intervengan, en el pulmón, para alguien que ha hecho de la defensa de la salud y de la lucha contra el cáncer y contra el tabaquismo parte de su bandera de vida, digamos, y su historia de vida, no deja de ser una terrible ironía. Y bueno, no me queda otra que decirle que bueno, que fuerza, es eso, ¿no? Y me parece que tiene las condiciones para poder reponerse, pero realmente es una noticia muy dura, incluso en el contexto de la pérdida de su señora. Yo estuve en el velorio y estuve hablando con él el día del velorio y realmente él estaba ahí ya muy conmovido, y hay veces que esas situaciones tan trágicas también tienen un impacto muy fuerte en la salud, y bueno, esperemos que se pueda recuperar. Y fue para todos una sorpresa, incluso para ustedes. Parece que existe ese mito de esto ya alguien lo sabía. Yo decía ayer, por lo menos en el espacio radial que tenemos de tarde en Radio Cero, la información que yo tengo es que fue convocada casi que de urgencia la plana mayor de los distintos ministerios, los gabinetes, algunos ministros incluso en el interior del país, para transmitirle esta información que la verdad conmovió a todos. No es que alguien se la veía venir o que tenían información al respecto. No, yo creo que hay que ser cuidadosos con esas cosas. Hubo un estudio y dio determinado resultado, y bueno, el presidente asumió de que su salud es un tema público, porque él es el presidente. Me parece que dio una señal de cómo un presidente y un estadista tienen que manejar algunos temas. Hay temas de la vida privada de los hombres públicos que son temas de Estado, y la salud de un presidente es un tema de Estado. Y creo que tuvo bien y tuvo la valentía y el coraje de enfrentar las cámaras y decir cuál era la situación. Claro, eso ni que hablar. Bueno, la verdad que desde estos micrófonos también hacemos la mayor fuerza posible, la solidaridad y lo que uno puede hacer en esto, ¿no? Solidarizarse y tratar de enviar la mejor vibra posible para que supere este trance y tenga larga vida. Vamos a hablar un poco de temas y asuntos de seguridad. Se instaló fuertemente en la campaña. Hablando de cómo recibió algunas noticias. Cuando leyó el pasado lunes la entrevista en la diaria a Diego Sanjurjo, que es uno de los asesores de seguridad de Ernesto Talvi. Y allí el título decía, y más allá de algunas
puntualizaciones que se quisieron hacer. Y, digo, era bastante claro lo que se expresaba. ¿Qué sintió con eso de Bonomi ha sido uno de los mejores ministros del interior que hemos tenido? Yo me quedo de esa entrevista de Sanjurjo, que es el asesor de Talvi en seguridad desde hace ya bastante tiempo, y que además es una de las personas que escribió el programa de Talvi. Es decir, que no es un recién llegado en el vínculo, por lo menos él lo ha contado. Además, es un profesional que ha estudiado incluso en Inglaterra. Él ahora está dando clases en la escuela de policía, así que conoce bien el funcionamiento. Él lo que plantea en esa entrevista que le hacen ahí, más allá de ese título, es de que hay una reforma de la Policía Nacional que se ha hecho, que va por el buen camino y propone una serie de ajustes, pero dice de que la transformación tecnológica, organizativa y de rumbo y la reforma de la Policía Nacional en relación a la modernización de la policía fue en el rumbo correcto. Y creo que es bueno que por lo menos a nivel político se comience, aunque se está en campaña, se comience a hablar de lo que cada uno piensa de verdad, porque me parece que durante mucho tiempo el tema de la seguridad se ha transformado en una especie de botín, en una confrontación que suma cero desde mi punto de vista, y ahí todos los que han participado en esa confrontación son responsables un poco de no tratar de ubicar al tema de la seguridad, que es un tema tan importante, en un lugar que por lo menos permita blindar niveles de acuerdo posibles. Y bueno, creo que... Una especie de sincericidio. No sé si es... Creo que sinceridad sí. Espero que no sea sincericidio, porque sincericidio sería... Le pegaron de todos lados después, ¿no? Está bien, bueno, pero a mí esa parte no me compete como opinar. Digo que la diferencia entre reconocer determinado tipo de cosas y de que ese reconocimiento después te lleve a la tumba de los cracks, o a la tumba política, no creo que sea un buen camino. Justamente yo lo que estoy destacando es que el problema de la seguridad, nosotros tenemos un problema de seguridad real en el Uruguay, primer tema, tenemos dificultades, ha habido un avance importante en la modernización de la policía, en la inversión que se ha hecho. Creo que ahora es el momento de dar un salto en calidad. En este momento, en mi lugar, como vocero del candidato a presidente Daniel Martínez, yo en parte celebro que haya actores políticos que no se paren en el lugar de la negativa absoluta, del ver todo negro, como si estuviéramos en el peor país y en la peor de las situaciones del Uruguay. Un par de días y bueno, si eso le cuesta a él, será cuestión de sus correligionarios, pero no creo en el mundo blanco y negro, a eso voy, nunca la sociedad es así. Un par de días antes había entrevistado en el canal a Andrés Ojeda, que es otro de los asesores de Talvi en materia de seguridad. Sí, más en la parte penal, sí, sobre todo, ¿no? Sí, pero también abarcando, capaz que no tanto el ordenamiento mismo de la seguridad, pero sí la relación con el nuevo código, un montón de aspectos que son importantes también, que hacen a la seguridad y a la política criminal del país, que me parece que algún día deberíamos dejar de hablar de seguridad y hablar de la política criminal, porque involucra no solamente al Ministerio del Interior, sino a los fiscales, a la justicia, y ahí creo que todo el mundo tiene algo para rendir cuenta. Pero bueno, eso será una discusión que daremos en algún otro momento. Y Andrés Ojeda decía, yo la verdad reconozco que de repente tengo algunas líneas de pensamiento similares a la de Paternain, y lo veo a Daniel Martínez, que tiene dentro de su equipo asesores a Paternain. Dice, pero Paternain no es Leal. Y yo quiero saber si Daniel Martínez está del lado de Leal o está del lado de Paternain. Por distintas concepciones, entiende Ojeda, ¿no? Estoy reproduciendo casi exactamente, de lo que es la política, sobre todo de represión. ¿Existen esas divergencias? O sea, porque Paternain es ciertamente una figura que ha sido desde el Frente Amplio quizás la que ha elevado la voz más crítica o autocrítica, llamémosle así, hacia el Ministerio del Interior.
Bien, no escuché esa entrevista con Ojeda, así que no podría opinar sobre lo que él dijo o tener alguna opinión sobre eso. Me parece que así como Ojeda y Sanjurjo, que son los dos, digamos, entre otros, ¿no? Asesores de Ernesto Talvi en seguridad, no tienen puntos de vista absolutamente monolíticos. Probablemente con lo que dijo Sanjurjo hay algunos asesores que también tienen algún punto de diferencia, y no me parece mal, porque eso es parte de la realidad. A mí me asustaría de que en un grupo de personas todos pensaran monolíticamente igual y nadie tuviera ninguna diferencia. Entonces, creo que con Rafael además somos colegas, estudiamos juntos. Yo tengo un aprecio profesional por él, y bueno, en Daniel Martínez en este caso me ha designado como vocero, pero Rafael es parte del equipo. Entonces, él y otros más, y no hay diferencia. Puede haber a veces en la discusión. Yo sé que no es mi rol, ¿no? Yo nunca he sido ni diputado, ni senador, ni he estado en la política pública a ese nivel. Él sí ha asumido como senador, y a veces en esos roles, bueno, uno tiene que hablar, debatir y discutir de una manera que no es la manera que yo me siento cómodo, y a veces, bueno, se transitan por diálogo. Yo he visto, por ejemplo, algunas de las interpelaciones o alguna de las formas en cómo discuten en el Parlamento, y ay, mamita, ¿no? No me gustaría estar en ese lugar. Es difícil controlarse. Sí, y si a veces uno extrema las diferencias, que eso es lo que a mí no me gusta. Parecería que para mucha gente, y no hablo de ningún sector en particular, pero muchos entienden la política como el arte de diferenciarse absolutamente del otro, y hasta de denigrar al otro, rotularlo, ponerle... Y no es lo que a mí me hace sentir bien. Algo eso, ¿no? de lo que está viendo o escuchando en el marco de la campaña electoral, y la última que hablamos de esto, porque me parece que la gente también, más allá de la campaña, quiere que hablemos de la seguridad, que es lo que realmente le preocupa. ¿Hay algo de lo que está viendo o escuchando que le asusta? No sé, por ejemplo, esta propuesta de los serenos de Cabildo Abierto. De los patrullajes casi que parapoliciales o, no sé, paramilitares. Sí, ¿no? hay ciertas cosas que me preocupan, porque me parece que son propuestas que nos pueden llevar a una deriva de violencia y un espiral autoritario delicado en el Uruguay. Yo reconozco que en el Uruguay hay dificultades en la seguridad. Yo soy parte en este momento del Ministerio del Interior, y he estado a cargo de algunas intervenciones bastante duras y contundentes en la desarticulación de algunos grupos criminales. Así que no voy a negar de que eso existe. Creo que ha sido público, y tengo una visión de cómo afrontar a esos grupos y a la dinámica delictiva, con un ejercicio activo de la autoridad, con firmeza, sin miedo, y tratando de tener una señal muy contundente de persecución penal. Y por eso entiendo que tiene que haber en una estrategia de seguridad, y lo hemos hablado bastante con Daniel Martínez, de cara al próximo gobierno, un conjunto de cambios en la seguridad. Un conjunto de cambios, un conjunto de ajustes en algunas políticas, y también la profundización de algunas cosas que se han hecho bien, porque nunca en un gobierno todo se hace mal o todo se hace bien. Es como en la vida. Hay un tema vinculado a la incorporación de tecnología que ha hecho la policía, la profesionalización, al mejor equipamiento, que creo que hay que profundizar. En ese camino, creo que hay algunas de las propuestas que plantea el Partido Nacional que son realmente una forma de entender la política como la lógica de las demoliciones, que llega uno y realmente quiere empezar de cero. ¿Pero qué habla de, por ejemplo, de Larrañaga?
No, más incluso. Creo que ahí... ¿De qué otra cosa? El Partido Nacional tiene un problema, que es que dice que están preparados para gobernar y ni siquiera están preparados para ponerse de acuerdo entre sí. Porque Larrañaga y Sartori han propuesto y han planteado la necesidad de aprobar el plebiscito y de militarizar parte de los patrullajes y la seguridad, y Lacalle, que es el candidato a presidente, ha dicho que no. Entonces, la propuesta del plebiscito es una propuesta que desde el punto de vista de la seguridad es central, porque estructura una forma de encarar la seguridad. Querer militarizar los patrullajes implica una concepción de cómo hay que trabajar. Nosotros... Pero Larrañaga dice que es un absurdo pensar que su propuesta es sacar a los militares a la calle a patrullar así como así. Yo leo lo que la gente firmó. Y lo que pero él leyó sí, la respuesta esa de Larrañaga. Sí, bueno, pero lo que pasa es que si él puso una papeleta con determinadas cosas escritas y la gente firmó, él lo que está proponiendo es que haya una guardia de hasta 2.000 inicialmente, personas militares que estén haciendo tareas directas de seguridad y patrullando las calles. Punto y aparte, que no lo adorne, es eso. Tanto es así que Lacalle dijo que él no la iba a aplicar, esa reforma. Lo dijo en enero de este año en Paysandú. Hay audios y hay reportes de eso. Entonces, el Partido Nacional está... Usted dice que no solo Daniel Martínez dijo que en caso de aprobarse la reforma, eso fue todo un tema, ¿no? Cuando le preguntaba a Martínez, digo, si la gente lo vota, pero habrá que ver cómo. Lacalle lo había dicho antes. Lacalle había dicho de que él no solamente no compartía, sino que había cosas que estaban en la Constitución y no siempre se usaban. Eso fue lo que dijo específicamente. Hay una nota en el diario El País que registra eso. Y lo dijo en ocasión en Paysandú, en pleno enero, en ocasión del homenaje a Leandro Gómez. En esa ocasión lo dijo. Después, bueno, tuvo una reacción bastante fuerte de Larrañaga, porque estaban en internas todavía, y salió por la tangente y no habló más. Pero de hecho, a lo que voy es que el Partido Nacional tiene una visión sobre la seguridad en la cual tiene, por un lado, una propuesta de estas características y tiene a Lacalle que plantea lo contrario. Por lo tanto, cuando hablan de que están preparados para gobernar, yo creo que no es cierto, porque no se han puesto ni siquiera de acuerdo dentro del Partido Nacional en torno a ese tema. Pero tampoco esa propuesta de Larrañaga la apoya Talvi, no la apoya Sanguinetti, y ni siquiera Manini Ríos la apoya. Entonces, cuando hablan de que los sectores de la oposición ya tienen un acuerdo y son la estabilidad como para un próximo gobierno, a mí lo que me da es incertidumbre, mucha incertidumbre. Pero usted dijo en algún momento de la respuesta, la verdad, lo que más me preocupa de la propuesta de seguridad del Partido Nacional no es... Y ahora voy. O sea, como que había algo más que le parece peligroso. Sí, es más, voy a ir un poco más. Interpreto su palabra, pero usted dijo como que generaría más violencia incluso. Sí, claro, porque ellos proponen, en concreto la propuesta del Partido Nacional tiene algunas iniciativas que yo considero que van en el camino contrario a mejorar la convivencia. En primer lugar, lo tengo acá, se las voy a leer, la propuesta número 45 del capítulo 5 del Partido Nacional habla de reinstaurar el derecho al porte de arma al personal policial en situación de retiro, autorizando su intervención en situaciones de emergencia de seguridad en forma voluntaria, dando cuenta, después dice, de inmediato y formalmente a la autoridad policial. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, acá habla de el personal en situación de retiro. En el Uruguay hay 17.200 personas que se han retirado de la policía. ¿Sí? Aquí lo que se propone es darle a esas personas el derecho al porte de arma en forma automática. Ustedes saben de que en el Uruguay la tenencia y el porte de arma está regulado por ley para todos los ciudadanos. Una cosa es la tenencia, que quiere decir que yo puedo comprar un arma y tenerla en mi casa. Para eso hay que hacer una serie de trámites, uno tiene que pasar, bueno, obviamente no tiene que tener antecedentes, y se hace todo un trámite y se hace un estudio. El porte de arma ya es un paso más, quiere decir que yo puedo estar armado en la calle y en cualquier lugar, y tengo que tener un carné, tengo que hacer una práctica de tiro y tengo que hacer una cantidad de cosas y justificar además que mi seguridad, por mi actividad, mi seguridad
o necesito tener eso, y es más, la tenencia la firma el jefe de policía en cada departamento. Es un procedimiento muy restrictivo, ¿sí? Acá lo que proponen, en primer lugar, es que todos los retirados policiales automáticamente tengan el porte de arma. Pero además, no solamente que tengan el porte de arma, sino que tengan el porte de arma para esto. Dice, para ser autorizados en su intervención en situaciones de emergencia de seguridad en forma voluntaria. Esto quiere decir de que aquí, y lo ha explicado incluso Garcés, la intervención de estos retirados sería en función de lo que ellos crean que es una situación de emergencia de seguridad. La policía cuando dice actúa... que le da vía libre a los retirados policiales para intervenir con su arma en casi que subjetivamente cualquier asunto que ellos entiendan que es de emergencia. Usted lo ha dicho correctamente porque además es lo que dice acá. No es que yo lo diga o que usted lo diga. Dice, reinstaurar el derecho al porte de arma al personal policial en situación de retiro, autorizando su intervención en situaciones de emergencia de seguridad en forma voluntaria, dando cuenta de inmediato y formalmente a la autoridad policial. Después, esto no tiene absolutamente nada que ver con los arrestos ciudadanos. Es decir, el arresto ciudadano implica de que yo salgo si un ahora... vecino ve que roba una bicicleta y puede interceptar al ladrón y lo detiene al policía. Infragante ahí. Esto es otra cosa. Esto es que va a haber 17.200 retirados. ¿Y esto qué le hace acordar a usted? A mí me hace acordar a una propuesta de seguridad que no pone al Estado como garante. ¿Y eso en un gobierno democrático se da? En un gobierno democrático nosotros, para construir democracia, lo que tenemos que hacer es fortalecer las instituciones. Imagínense. ¿Y esto va en contra de las instituciones? Yo creo que esto va en contra de la convivencia y de la posibilidad de regular y de ejercer la autoridad de verdad. Porque acá cuando yo estoy hablando de ejercer la autoridad, es ejercer la autoridad del Estado, que tiene determinados patrones y normas. Aquí estas personas no van a actuar como un policía, porque el policía cuando actúa, que actúa frente a una presunción de un delito, lo hace en el marco de una ley de procedimiento policial. Y que no rige ya para los retirados. Que no rige para los retirados. Acá es que yo, por ejemplo, puedo estar en mi casa, puede haber un auto estacionado en la esquina. Yo presumo de que ahí puede haber una persona que capaz que está relojeando mi casa, ¿no? Entonces soy retirado y considero que esa es una situación, porque acá no está regulado y no estaría regulado. Sí, de emergencia. De emergencia de seguridad, de acuerdo a mi experiencia. Claro. Y en función de eso hago una intervención que no se sabe en qué marco va a estar. ¿Usted entiende que da carta blanca para intervenir al... No es que yo entienda, es que acá plantean eso. Bien. Pero además, no es solamente esto. Esto que está planteado acá, se plantea también para un grupo importante de personas que estén vinculadas a la seguridad privada. Es decir, personas que estarían en empresas de seguridad privada también tendrían este mismo criterio. Es decir, esto es, honestamente, dar una... eso generaría la incertidumbre absoluta porque tendríamos gente que estaría actuando en función de su saber entender, sabiendo de que tuvieron una experiencia policial, pero puede haber personas que hace años que ya no disparan, con una lógica de violencia sistemática. Se me voló la entrevista, me quedan 3 minutos. 3 minutos. Pero le digo una más de las que me preocupa. Una propuesta que plantea el Partido Nacional también, que habla de eliminar la dirección de investigaciones en la policía y volver al sistema antiguo de cada uno por su chacra y de propiciar el reingreso por la vía de contratación de hasta 1.000 retirados policiales. Esto implica que una institución que quiere ser moderna, donde el promedio de los oficiales de la policía hoy tienen 38, 40 años, tendrían ahora 1.000 retirados policiales, algunos que se han retirado cuando había fax en las comisarías hace 10 años, volverían a reinstaurar el modelo antiguo. Y me parece que eso es ir contra la corriente, eso no es evolucionar. Cuando
Se habla y le consulto. Y me encantaría poder plantear las ideas que nosotros estamos proponiendo. Vamos a volver a conversar Bien. en algún momento antes de la campaña, antes de las elecciones. Pero cuando se habla del tema este de que la calle Pueblo planteó y acerca de si la custodia policial en los casos de violencia de género debe ir hacia la víctima o el victimario, ¿no? La posibilidad de cambiar el eje, de que ya la policía no esté para custodiar a la víctima, sino para custodiar al victimario. ¿Qué opinión tiene usted? ¿Qué le merece esa discusión que se ha instalado también? A mí la discusión que me merece es de que lo que hay que analizar, y si queremos abordar en profundidad esto, hay que ir al fondo. Y lo que hay que hacer es que los victimarios, quiere decir los ofensores, que están infringiendo una norma, si la infringen en forma consecutiva, tienen que estar privados de libertad. Me parece que hay que ajustar las normas ahí. Es decir, nosotros no podemos tener una persona que corta una relación con una mujer, por ejemplo, y que sistemáticamente viola absolutamente todos los protocolos judiciales. Está bien, pero están las tobilleras, y si la tobillera no es suficiente, no hay, o si no, se pone custodia policial. Y acá la pregunta, o la discusión es muy concreta, es la víctima, porque aparte esto surge a partir de un femicidio en Artigas, donde una de las familiares de la mujer asesinada dice, la verdad ella rechazó la custodia porque no quería vivir, sentía que vivía presa porque tenía siempre un policía al lado. Y la calle Pou dice, y bueno, yo la verdad que ya hace tiempo lo vengo pensando, el policía tendría que estar con el que representa la amenaza y no con la amenazada. Yo creo que no, tengo un enfoque diferente en eso. Y yo creo que lo que hay que hacer es elevar las penas hacia los ofensores y que esas personas queden en prisión. En el caso de la persona de Artigas, además, era una persona que tenía antecedentes penales, había cometido rapiña, después estaba trabajando como guardia de seguridad y tenía acceso a un arma. Entonces, esas son las cosas que hay que corregir. Si queremos hablar en serio de estos temas, hay que corregir eso. Esa persona ya había tenido varias denuncias. Tenía que estar presa. Y obviamente que tenía que estar presa porque había incumplido varias veces la decisión judicial. Entonces no puede ser de que la lógica sea que incumple la decisión judicial, entonces le ponemos un patrullero a la señora. Pero también ahora la calle propone ponerle un patrullero al ofensor. No, hay que asumir las responsabilidades. No podemos estatizar las culpas. Si alguien comete un error en forma sistemática, tiene que hacerse cargo. Eso es lo que estamos proponiendo nosotros y es lo que... cuando hemos hablado con Daniel Martínez de que hay que ejercer la autoridad, quiere decir eso, dejemos de estatizar las culpas. En este caso, si una persona que es un ofensor sistemáticamente viola una decisión judicial, bueno, en un momento, y tiene que ser rápido, hay que cortar. En este caso, él debería haber ido a prisión. La última, y lamentablemente son 30 segundos, pero lo dejamos planteado para después hablar de las propuestas de seguridad. Cuando le dicen que los operativos que se realizan, que se denomina el Mirador, son muy grandilocuentes, muestran mucho, pero los resultados son escasos porque detienen a personas de las de bajo rango en la cadena de distribución de la droga. ¿Qué tiene para responder? Bueno, en 30 segundos tengo números para responder. En 29 intervenciones de los operativos Mirador se hicieron 616 allanamientos. Se detuvieron a 313 personas, de las cuales 249 están en prisión por delitos de tráfico de drogas, por delitos de tráfico de armas y de extorsión. Quiere decir que 8 de cada 10 personas detenidas están en prisión. Eso yo considero que es eficacia y eficiencia. Y me gustaría que cuando hablan de estas cosas le toquen el timbre a las personas que viven en el edificio Iberia frente a la Española, que había sido copado por un grupo de narcos y que habían instalado ahí una boca que fue muy famosa, y le pregunten si ahora viven mejor o no, o que vayan a los Palomares de Casaballe y le pregunten a la gente a ver si ahora viven más tranquilos o no, o que vayan al barrio Talca en Las Piedras y que pregunten lo mismo. Entonces me parece que hay que ser, nosotros somos contundentes con los hechos. Y aquí lo que hay que atacar es a las personas que sistemáticamente generan una espiral de violencia enorme. A mí poco me importa
lo que se diga para desacreditar estas cosas, porque yo sé, están en campaña política y bueno, hay gente que no le sirve nada. Si se reprime porque se reprime, si no se reprime porque no se reprime. Yo voy a números. Hay 249 personas en prisión por estos hechos y creo que los que mejor pueden hablar si esto sirve o no sirve son las personas que fueron víctimas de estos delitos. Gustavo Leal, le agradecemos su presencia y bueno, ya quedaron la invitación planteada para más adelante, volveremos a conversar seguramente. ¿Cómo no? Porque además de preocupación por alguna de esas iniciativas, nosotros tenemos un conjunto de propuestas muy concretas para hacerlo mejor. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, chau.